Como ocurre con el resto de las patologías, lo primero es definir las taquicardias supraventriculares, que son aquellas formas de taquicardias que se originan por encima del haz de His o las que el haz de His forma parte del circuito. Existen dos grupos de taquicardias supraventriculares en función del origen que tengan. Hablamos de taquicardias auriculares o aquellas que tienen su origen en la aurícula y en las que el nodo auriculoventricular no forma parte del circuito. Entre ellas podemos destacar las taquicardias sinusales, taquicardias por reentrada perisinusal, taquicardias auriculares, tanto monofocales como multifocales, el flúter auricular y la fibrilación auricular. Por otro lado, tenemos el grupo de taquicardias donde el nodo auriculoventricular forma parte del circuito. Son las denominadas taquicardias dependientes del nodo auriculoventricular. Dentro de este grupo destacaremos fundamentalmente dos formas: las taquicardias por reentrada en el nodo auriculoventricular y las taquicardias por reentrada auriculoventricular o por vía accesoria. Una característica común de las taquicardias supraventriculares es la presencia de un QRS estrecho, a diferencia de las taquicardias ventriculares, donde existe un QRS mayor de 120 milisegundos. Pero también en las taquicardias supraventriculares puede haber situaciones donde nos encontremos con un QRS ancho, como son la aberrancia de conducción y un bloqueo de rama previo. Ahora intentaré explicaros de forma esquemática el mecanismo de algunos tipos de taquicardia supraventricular. Comenzaré primero con el grupo de taquicardias no dependientes del nodo auriculoventricular, entre las que se encuentran las taquicardias auriculares. En estas taquicardias, como podéis ver, una parte de la aurícula adquiere la capacidad para la generación de impulsos, que puede ser, como es frecuentemente, por una alteración de la conducción y la formación de un circuito de reentrada, como ocurre en las formas paroxísticas, o bien por una alteración en el automatismo, como ocurre en las formas incesantes. En este caso, como podéis ver, es un único foco el que genera el impulso. Nos encontramos ante una taquicardia auricular monofocal y que, como característica en el electro, lo que veremos es la presencia de ondas PES, todas iguales y diferentes a la onda PES sinusal. En el caso de las taquicardias auriculares multifocales, son varios focos y que, como característica en el electro, como podéis ver, se trata o observaremos ondas PES que van a tener al menos dos morfologías diferentes. Otro grupo es la fibrilación auricular, que la trataré brevemente ya que ha sido expuesta en otras exposiciones. En este caso, su mecanismo es la formación de múltiples microrreentradas, generalmente próximas a la desembocadura de las venas pulmonares, y otro ejemplo sería el flúter auricular, en el que una macrorreentrada, que se produce generalmente a nivel de la aurícula, es donde se genera el circuito de reentrada. Posteriormente pasaremos a hablar de las taquicardias o dependientes del nodo auriculoventricular. La primera de ellas, las taquicardias supraventriculares por una vía accesoria. En este caso, el impulso, el circuito o parte del circuito está formado por el nodo auriculoventricular y otra vía del circuito por la vía accesoria. En este caso, da lugar a taquicardias supraventriculares de tipo ortodrómico. Y por último, y quizá la más frecuente de todas, la taquicardia intranodal o taquicardia por reentrada del nodo auriculoventricular, en la que, como veremos posteriormente, es necesaria la presencia de dos vías, de una fisiología de doble vía nodal, en el que habrá una vía que tenga una velocidad de conducción rápida y otra con una vía de conducción lenta. Estos mecanismos de reentrada se caracterizan por la presencia de un circuito con una doble vía, que en una situación de la presencia de un extraestímulo, por ejemplo, y que este extraestímulo se encuentre bloqueada una de las vías y que el estímulo baje por la otra vía, que puede tener una vía de conducción lenta, este periodo va a permitir que cuando el extraestímulo regrese y vaya a la otra vía, la encuentre en periodo refractario y pueda volver y generarse de esta manera un circuito de reentrada. El otro mecanismo sería un mecanismo de alteración de los automatismos o de un automatismo anormal.
Para la correcta identificación y diagnóstico de las diferentes formas de taquicardia supraventricular es necesario prestar especial atención a una correcta exploración física, fijándonos en la regularidad del pulso, en el pulso a nivel de las venas del cuello, etcétera, etcétera, etcétera. Además, será necesario entender y comprender los diferentes tipos o los diferentes mecanismos de los diferentes tipos de taquicardia. Si es posible, para una correcta evaluación del electro de la taquicardia, sería preciso compararlo con un electro en ritmo sinusal, que nos permitirá identificar de una manera más precisa la aparición de ondas P en el electrocardiograma de la taquicardia. Y por último, la evaluación del electrocardiograma de la taquicardia durante el masaje del seno carotidio nos puede aportar una información diagnóstica además de terapéutica. Las formas de presentación clínica son muy variables. Los pacientes suelen referir episodios de palpitaciones de duración variable, que pueden durar entre segundos e incluso horas, que suelen tener un inicio y un final brusco y que suelen estar asociados a otros síntomas como la disnea, el dolor torácico, los mareos y en situaciones o en pacientes con cardiopatía estructural incluso con síncope. Un dato muy característico en este caso de las taquicardias por reentrada en nodo auriculoventricular o taquicardias de reentrada auriculoventricular es la presencia de poliuria. En la interpretación del electrocardiograma de las taquicardias de QRS estrecho, el primer paso es valorar la regularidad del ritmo. En el caso de que el ritmo sea irregular, nos encontraremos ante una fibrilación auricular, un flúter auricular con conducción variable o una taquicardia auricular con conducción variable. En caso de que la taquicardia sea regular, el siguiente paso será buscar la onda P, si existe actividad auricular visible. En caso de que no exista, lo más probable es que nos encontremos ante una taquicardia intranodal o por reentrada de nodo auriculoventricular. El siguiente paso, después de haber localizado las ondas P, es evaluar la frecuencia auricular con respecto a la ventricular. En el caso de que la relación auriculoventricular sea, en este caso, mayor las aurículas que los ventrículos, estaremos probablemente ante un flúter auricular o una taquicardia auricular. Y en caso en que la relación auriculoventricular sea 1:1, nos encontraremos en lo que se define habitualmente como taquicardia supraventricular paroxística. Y en este caso, la taquicardia por reentrada nodal o intranodal o una taquicardia por reentrada auriculoventricular serán las formas más frecuentes. Ahora pasaremos a hablar de las tres formas de taquicardia supraventricular más frecuentes. En primer lugar, las taquicardias por reentrada de nodo auriculoventricular o también llamadas taquicardias intranodales. Esta forma de taquicardia se caracteriza por producirse en el nodo auriculoventricular y por lo tanto es necesario la existencia de una fisiología de doble vía nodal. Debe haber, por lo tanto, en este caso, dos vías de conducción que deben de tener unas características electrofisiológicas diferentes. Como hemos comentado previamente, la relación auriculoventricular en este caso es 1:1. Se presentan como taquicardias de inicio y final brusco y tienen un signo muy característico exploratorio que es el signo de la rana, que se caracteriza o se produce por la contracción de las aurículas a unas válvulas auriculoventriculares cerradas. Aquí podéis observar un ejemplo de una taquicardia intranodal o por reentrada de nodo auriculoventricular. Si ampliamos, podemos observar esta actividad retroauricular que genera en el electro de la taquicardia una imagen de R' en V1 y de pseudo S en derivaciones inferiores. En segundo lugar, hablaremos de las taquicardias por reentrada auriculoventricular o también denominadas taquicardias por vía accesoria. Se trata de taquicardias en donde el nodo auriculoventricular forma una de las vías del circuito de reentrada, mientras que la otra vía del circuito la forma una vía accesoria. Las características clínicas y exploratorias son similares a las taquicardias por reentrada en nodo auriculoventricular. Estas taquicardias se clasifican en dos grandes grupos. El primero de ellos, las taquicardias ortodrómicas, que son las más frecuentes, que presentan un QRS estrecho similar al basal, ya que el estímulo pasa de las aurículas a los ventrículos
a través del nodo auriculoventricular. Por otro lado están las taquicardias antidrómicas, que se caracterizan por tener un QRS ancho, debido a que el estímulo que pasa de las aurículas a los ventrículos lo hace a través de la vía accesoria y no del tejido de conducción normal. En este electrocardiograma podéis ver un ejemplo de taquicardia por reentrada auriculoventricular o por vía accesoria. Si lo ampliamos, podemos ver la actividad auricular retrógrada, que podéis ver aquí en esta pequeña deflexión. Merece especial atención el síndrome de Wolff-Parkinson-White. En este caso, las vías accesorias tienen la capacidad de conducción de forma anterógrada. Además de esta onda delta, otra característica de este síndrome es la aparición de un PR corto. En esta gráfica podéis observar como que estas vías anómalas, que tienen la característica de conducir de forma anterógrada cuando el paciente se encuentra en ritmo sinusal, van a dar esta imagen de empastamiento inicial del QRS, que se llama onda delta. Pero van a poder producir dos tipos de taquicardias: las ortodrómicas, en las que, como podéis ver, el estímulo baja a través del estímulo, la estimulación auriculoventricular a través del nodo auriculoventricular, y la actividad auricular retrógrada a través de la vía anómala. Y las formas de taquicardia antidrómica, que, como podéis ver, esta estimulación auriculoventricular o el estímulo pasa a través de la vía anómala y, por lo tanto, en el electrocardiograma se va a producir un QRS ancho. Y por último, hablar de las taquicardias auriculares, que son formas de taquicardia con la presencia de ondas P, que pueden tener una única morfología, en el caso de las monofocales, o varias morfologías, como las multifocales, y que van a tener una frecuencia cardíaca muy variable. En el registro se observarán ondas P separadas por una línea isoeléctrica. Esto nos lo diferenciará del flúter auricular. Aquí tenéis un ejemplo de un electrocardiograma de una taquicardia auricular monofocal, donde, como señala esta flecha, se observa la actividad auricular bastante más alejada del QRS que los ejemplos anteriores. Como habíamos comentado, en el diagnóstico diferencial es importante intentar localizar las ondas P retrógradas en el electrocardiograma de la taquicardia. Esto nos va a permitir, si es posible, medir una serie de intervalos que nos van a aportar cierta información diagnóstica. Estos intervalos son el intervalo RP y el intervalo PR. Así encontraremos dos grupos. El primero de ellos son aquellos en que tienen un RP corto, menor que el PR, y en el que, si este RP es muy cortito, es decir, que la onda P está casi incluida dentro del QRS, es típico de las taquicardias intranodales. Pero puede haber otra situación que, aún teniendo un RP corto, este sea un poco más largo, mayor de 70-80 milisegundos. Esto suele ser más típico de aquellas taquicardias por vía accesoria, aunque pueda aparecer, como podéis ver, en otras formas de taquicardia supraventricular. Y el otro gran grupo son aquellas taquicardias que tienen un RP largo, es decir, un RP mayor que el PR, como podéis ver en este ejemplo. Esto es típico de taquicardias auriculares, aunque también podemos verlo en otras formas de taquicardia, como pueden ser taquicardias por reentrada por una vía accesoria que tenga una velocidad de conducción lenta, o por taquicardias intranodales atípicas. En resumen, nos encontraremos, si analizamos, y por eso es importante poder comparar con el electrobasal. Este es el ejemplo de electro en ritmo sinusal. Como habíamos comentado, en aquellas situaciones donde no veamos la P o está deforme mínimamente el QRS, lo más probable es que nos encontremos ante una taquicardia intranodal. En situaciones de RP corto, pero que veamos la onda P, lo más probable es que se trate de una taquicardia supraventricular ortodrómica, aunque sin poder descartar una taquicardia intranodal. Y en aquellas situaciones con un RP largo, pues como podéis ver, son varias las opciones que podemos tener. El manejo inicial de las taquicardias supraventriculares dependerá de la situación hemodinámica del paciente. Así, en situaciones de inestabilidad hemodinámica, como puede ser hipotensión, insuficiencia cardíaca aguda, ANGOR, bajo nivel de conciencia, será necesario la realización de una cardioversión eléctrica.
pero si la situación hemodinámica del paciente lo permite, sería recomendable la realización de alguna de las maniobras diagnóstica terapéutica que posteriormente describiremos. Estas maniobras, además de buscar un objetivo terapéutico, también nos van a aportar una información diagnóstica. La primera de ellas, las maniobras vagales, son maniobras que puede realizar el propio paciente. Una de ellas, como la maniobra de Valsalva, sería decirle al paciente que inspire profundamente y que posteriormente hace una expiración forzada con la glotis cerrada. Y por último, la adenosina intravenosa. Su efecto será similar al que conseguimos con el masaje del seno carotidio o con las maniobras vagales. Su efecto y duración es escasa, de apenas unos segundos, y estaría contraindicado en aquellos pacientes con antecedentes de broncoespasmo o con asma bronquial. Todas estas maniobras lo que intentan es conseguir un bloqueo transitorio del nodo auriculoventricular. En resumen, si la estabilidad hemodinámica del paciente lo permite y nos encontramos ante una taquicardia de QRS estrecho, como hemos comentado, el primer paso a seguir es la realización de uno de los test diagnóstico-terapéuticos, como la maniobra de Valsalva, el masaje del seno carotidio o la administración de anderosina. Esto nos va a permitir bien conseguir una reversión a ritmo sinusal, como es en el caso de las taquicardias paroxísticas supraventriculares, o un enlentecimiento de la taquicardia y la visualización de la línea de Gasui, en este caso, como puede ser en la fibrilación auricular, el flúter auricular o la taquicardia auricular. En este caso ya pasaríamos a un esquema de tratamiento concreto para cada una de estas patologías, como podéis ver aquí. Por otra parte, nos podemos encontrar diferentes situaciones, como puede ser la aparición también, en este caso, de una FE preexcitada, que va a requerir de tratamientos diferentes, con fármacos antiarrítmicos como la procainamida, propafenona, amiodarona o incluso la cardioversión eléctrica. Si la sospecha, como hemos dicho, es muy elevada de una taquicardia supraventricular, la maniobra de Valsalva o el masaje del seno carotídeo o la administración de adenosina serán los pasos a seguir. Una vez conseguida la interrupción de la taquicardia tras la administración, el siguiente paso es valorar el electrorritmo sinusal. En función de eso nos podemos encontrar la situación más frecuente, que es la ausencia de una preexcitación, la ausencia de presencia de preexcitación en el electrovasal, que generalmente, si es el primer episodio de taquicardia, no requiere tampoco tratamiento inicial y un seguimiento por atención primaria, pero en caso de que haya recurrencias, pues sería recomendable el uso de fármacos como pueden ser betabloqueantes o calcioantagonistas y remitir a las consultas externas de cardiología. En caso de que haya preexcitación en el electrovasal del paciente, en este caso, si es el primer episodio, no suele requerir tratamiento, pero sí que suele ser necesario ser evaluado por las consultas externas de cardiología, y si hubiese recurrencias, el uso de fármacos antiarrítmicos del grupo 1C o uso de amiodarona. En este cuadro podéis ver algunos de los fármacos que podemos usar en urgencias para el tratamiento de las taquicardias supraventriculares. Además, podemos ver algunas de sus características de administración y de las precauciones que debemos de tomar cuando usamos estos fármacos.